Hace unos instantes, algo ocurrió en el interior de la cabaña de Parker Schnabel, que dejó a todos los presentes paralizados sin saber cómo reaccionar o qué debían hacer a continuación. Mucho antes de que nadie comprendiera lo que se había descubierto en el interior de su caja fuerte, el ambiente cambió de una forma imposible de ignorar. La cabina en sí era familiar, una pequeña estructura de almacenamiento que Parker mantenía cerca de la excavación principal, un lugar que todos reconocían pero en el que rara vez entraban. El acceso siempre estaba controlado y nadie entraba sin un propósito claro o el permiso directo de Parker. La caja fuerte descansaba contra la pared del fondo, donde siempre lo había hecho pesada, sólida y ordinaria a primera vista, pero ninguno de los miembros de la tripulación la había visto nunca abierta, a menos que el propio Parker estuviera allí mismo. Se acercaron a ella más despacio de lo habitual, no por miedo, sino por precaución instintiva. Aquello no formaba parte de su rutina habitual, y todos notaban que algo en aquel momento no encajaba del todo. La caja fuerte había sido señalada para una simple inspección, después de que alguien notara que el dial parecía ligeramente suelto. No era alarmante, solo uno de esos detalles de mantenimiento que había que solucionar antes de que empezara la siguiente temporada y antes de que se registrara oficialmente otra carga de oro. La expectativa era sencilla: apretar el dial, comprobar las bisagras, confirmar que todo estaba bien sujeto y marcharse. Nada más. Eso es lo que se repetían a sí mismos mientras estaban allí de pie. Entonces una mano presionó suavemente el picaporte, y un suave chasquido resonó en el interior de la cerradura. El sonido por sí solo bastó para atraer la atención de todos bruscamente hacia la caja fuerte. Parker nunca dejaba las cosas a medio cerrar. Ni una sola vez. Jamás. La puerta no debería haberse movido en absoluto, y sin embargo lo hizo. Lentamente, casi a regañadientes, la puerta de acero se desplazó hacia afuera mientras la mano permanecía en el picaporte. Al principio solo se abrió lo suficiente para que una estrecha franja de luz se deslizara en su interior. Nadie se apresuró a avanzar. Permanecieron allí observando cómo la brecha se ensanchaba centímetro a centímetro. Un tenue olor metálico mezclado con polvo salía a la deriva, el olor de algo sellado durante mucho tiempo. Algunos miembros de la tripulación se inclinaron ligeramente hacia adelante, no para mirar sino para comprender lo que estaban viendo. A primera vista todo parecía normal. Sombras, estanterías, espacios vacíos donde normalmente se guardaba el oro y los documentos durante la temporada baja. Era de esperar. Las cajas fuertes de las minas guardaban registros, recuentos de oro y papeles relacionados con cada temporada. Pero cuando la puerta se abrió por fin del todo, el silencio en la habitación cambió. No era el silencio casual de la gente que trabaja. Era el tipo de silencio que detiene por completo el movimiento, en el que nadie da un paso más, nadie habla, e incluso la respiración parece demasiado ruidosa. El contenido de la caja fuerte no se parecía en nada al papeleo minero ni a los lingotes de oro. Dentro había algo más dispuesto, con un nivel de cuidado que sugería inmediatamente una intención. Un miembro de la tripulación se recompuso y dio un cuidadoso paso adelante, lo suficiente para ver con más claridad. No metió la mano en el interior, simplemente inclinó ligeramente la cabeza esperando a que sus ojos se adaptaran a la oscuridad del interior. Los demás permanecieron detrás de él, espaciados, dejando espacio pero negándose a apartar la mirada. La caja fuerte parecía más profunda de lo habitual, sus formas interiores eran desconocidas, sus bordes no coincidían con nada de lo que recordaban haber visto antes. Finalmente alguien exhaló, no con pánico, sino con silenciosa incredulidad. En ese momento, todos se dieron cuenta de que la caja fuerte no contenía lo que habían supuesto que contendría. Lo que hubiera dentro había sido colocado allí deliberadamente, y estaba claro que no se trataba de un almacén ordinario. A lo largo de los años, la caja fuerte se había abierto en innumerables ocasiones para realizar recuentos de oro, inspecciones y comprobaciones rutinarias. Sin embargo, ese momento era totalmente distinto. En cuanto se abrió la puerta, se hizo evidente que Parker había estado guardando algo en privado, algo que la tripulación no debía ver nunca. Fuera lo que fuese, era lo bastante valioso como para permanecer oculto tras el grueso acero.
Al darse cuenta de ello, una persona notó un débil destello de luz y llamó la atención en silencio. La bombilla del techo del interior de la caja fuerte se había encendido reflejándose en algo pulido en el lado derecho. El reflejo no era brillante, pero sí lo bastante nítido como para llamar la atención. No era oro. El oro transmitía calidez, un brillo más suave. Este reflejo era frío, limpio, controlado, el tipo de brillo que proviene de una superficie manejada con cuidado. Nadie habló. El miembro de la tripulación más cercano a la caja fuerte se inclinó ligeramente hacia adelante, con cuidado de no acercarse, intentando identificar lo que estaban viendo. El destello no se movía. No era pequeño como una moneda o una etiqueta. Tenía una superficie plana lo bastante ancha como para captar la luz incluso desde donde estaban ellos. La forma aún no era del todo visible, pero cuanto más miraban, más claro tenían que ese metal no era algo con lo que trabajaran todos los días. El metal de las minas era áspero, estaba rayado y desgastado por el uso. Este objeto parecía liso, cuidado, casi personal. Cuanto más tiempo permanecía allí, el equipo más seguros estaban de que estaban viendo algo que Parker nunca había mencionado, algo que no figuraba en ningún inventario ni lista de comprobación. Nadie recordaba haberle visto traer algo así al yacimiento. No coincidía con las bolsas de polvo de oro, los informes de ensayo ni las muestras de la planta de lavado. Parecía fuera de lugar de una forma que resultaba profundamente inquietante, no porque diera miedo, sino porque no pertenecía a ese lugar. Alguien se movió ligeramente para obtener un mejor ángulo, y la luz captó el movimiento, enviando una fina línea de reflejo a través de la parte posterior de la caja fuerte. En ese momento alguien cerca de la parte posterior dejó escapar un suspiro silencioso, no por el shock, sino por la comprensión. No estaban viendo solo un objeto. Estaban viendo algo privado. Algo que Parker había ocultado deliberadamente, sin la intención de que nadie más lo encontrara. Nadie se precipitó hacia adelante. En su lugar hicieron lo que la gente hace naturalmente cuando se enfrenta a algo inesperado pero real. Redujeron la velocidad. Observaron. Trataron de entender por qué estaba allí. Todos los que estaban en aquella cabina conocían a Parker lo suficiente como para comprender una cosa: no mezclaba objetos personales con el trabajo a menos que hubiera una razón de peso. Y ahora allí de pie y sin él, se quedaban mirando algo que claramente le importaba, algo que había protegido en silencio. Tras varios largos segundos, una persona se acercó lo suficiente como para que el reflejo se hiciera más nítido. El objeto parecía rectangular, sus bordes demasiado rectos y precisos, como para ser un equipo cualquiera. La superficie parecía cepillada, casi plateada, pero más apagada que llamativa. Y con esa visión más clara, el peso de lo que habían descubierto se asentó finalmente sobre la habitación. Por su aspecto es evidente que pesaba mucho, del tipo que procede de la artesanía y no de la producción en serie. La sala permaneció en silencio porque cada persona intentaba averiguar lo mismo. ¿Por qué guardaría Parker algo así oculto en el fondo de una caja fuerte minera? Nadie podía responder a la pregunta, al menos no todavía, pero el destello les decía una cosa claramente. Ya no estaban ante un almacenamiento rutinario, sino ante el principio de algo que se suponía que nunca verían. El destello dejó de ser lo único que les llamaba la atención, ya que la tripulación empezó a darse cuenta de que había algo más justo detrás. Estos objetos parecían ser pilas, no montones de objetos sueltos o papeles desperdigados, sino pilas dispuestas de una forma que sugería que alguien las había colocado allí intencionadamente, igual que el primer objeto que habían visto. La forma del objeto tras el destello confirmó que se trataba de pilas, y cada pila era firme, definida y consistente, como si sostuviera algo con estructura, y ese algo era sin duda más pesado que un papel doblado. La primera persona que se acercó lo suficiente echó un lento vistazo de arriba abajo. Las pilas estaban envueltas firmemente en un material oscuro, sin dejar ninguna parte al descubierto. No parecía plástico ni tampoco tela de mina. Parecía más bien un envoltorio reforzado de los que se utilizan para proteger objetos de gran valor durante el transporte.
El material era lo bastante grueso como para que no se asomara ninguna esquina, y su peso mantenía cada pila firmemente presionada contra el suelo de la caja fuerte. Lo que les llamó la atención a todos casi de inmediato fue la forma de este nuevo objeto tras el objeto brillante. Los lingotes de oro tienen cierta uniformidad con un aspecto familiar, un tamaño predecible y un brillo inconfundible. Estos montones no tenían ninguna de esas características, más bien parecían más pesados, anchos y ligeramente más altos de lo que estos tipos estaban acostumbrados a manejar. La estantería de la caja fuerte se hundió un poco por el peso combinado de los objetos, y eso hizo que la tripulación intercambiara miradas silenciosas. Nadie había tocado nada todavía, porque hasta el momento solo habían estudiado cómo estaban las pilas. Había más de unas cuantas alineadas una al lado de la otra, de una forma que sugería que Parker había ido añadiendo cosas a lo largo de un periodo de tiempo. La separación entre cada fardo era uniforme, casi exacta, y ese nivel de organización no era algo que se viera cuando Parker almacenaba artículos relacionados con la mina. Normalmente colocaba las cosas rápidamente y volvía al trabajo para cumplir su objetivo. Esta disposición carecía del nivel de cuidado necesario para las operaciones diarias. Uno de los miembros de la tripulación se agachó para mirar la base de las pilas. Al hacerlo pudo ver los bordes del envoltorio presionando firmemente contra lo que había dentro. Parecía que el material mantenía su forma sin abombarse ni combarse, lo que significaba que el contenido era sólido, no documentos ni objetos blandos, sino algo con peso y algo que podía mantener su forma bajo presión. Otro miembro levantó sutilmente un lado de una pila, no lo suficiente como para revelar nada, solo lo suficiente como para hacerse una idea de lo pesado que era el objeto. La forma en que sus dedos se apretaron alrededor del objeto y cómo se movieron sus hombros dijo a los demás todo lo que necesitaban saber sobre lo pesado que era. La pila era densa, mucho más gruesa que una pila de lingotes de oro de un tamaño similar. No se atrevía a abrirlo, así que lo bajó suavemente sin decir palabra. Ahora todos comprendían que no estaban ante materiales de minería corrientes y que estos montones tenían un valor real. Era el tipo de valor que justificaba encerrarlo en una caja fuerte a la que la mayoría de la gente nunca tenía acceso. Pero había algo más en ellos que no encajaba con el típico almacenamiento de alto valor. Estaban envueltos con demasiado cuidado, seguridad y deliberadamente. La parte más crucial era simple. Ninguno de ellos había visto antes esas pilas. Parker nunca las había mencionado, y nadie tenía motivos para creer que mantuviera algo así oculto, a menos que el contenido valiera más que el oro que buscaban. Se quedaron allí parados, dándose cuenta de que solo habían descubierto la primera capa de lo que fuera que Parker había estado manteniendo en secreto, y lo que había debajo aún estaba esperando. Aunque las pilas atraían la mayor parte de la atención, en ese momento no pasó mucho tiempo antes de que alguien se diera cuenta de que había algo más escondido en el fondo de la caja fuerte. Era diferente a los demás, porque era pequeño, casi fácil de pasar por alto, pero estaba allí en la esquina izquierda de la caja fuerte donde las sombras eran más oscuras. Al principio no parecía más que un bulto presionado contra la pared del fondo, pero cuando el hombre hizo señas a los demás para que vieran lo que él veía, la tripulación escuchó, siguió su mirada y se acercó un poco más. La forma se hizo más clara. Era un fardo, pero este estaba cuidadosamente envuelto, completamente sellado y atado con un solo nudo para que pareciera un regalo. La única diferencia era que parecía intencionadamente firme. La tela no era brillante ni nueva, y tenía un color apagado de tonos tierra, el tipo de tela que parecía elegida más por su durabilidad que por su aspecto. No estaba rota ni manchada, pero tenía una textura ligeramente desgastada por haber sido manipulada unas cuantas veces y guardada al abrigo de la intemperie. El nudo que la sujetaba mostraba claramente que estaba cerrada sin prisas ni desorden. Un miembro de la tripulación se agachó para ver más de cerca los objetos, pero no extendió la mano para tocarlos, ni falta que hacía porque la forma en que la tela abrazaba la forma del interior daba suficientes pistas. Lo que estaba envuelto no era grande, pero tampoco era ligero, porque la parte inferior del bulto presionaba ligeramente la superficie de la caja fuerte, lo justo para mostrar peso.
Los bordes del interior no eran afilados, por lo que no se trataba de un equipo metálico o una herramienta, o algo cuadrado como una caja, o rectangular como un maletín. La forma era más suave, con zonas redondeadas y zonas firmes. Su forma era casi como si se tratara de una colección de piezas que hubieran sido atadas juntas, y eso hizo que la tripulación volviera a intercambiar miradas no por miedo, sino porque era abstracto y no encajaba con el resto del contenido de la caja fuerte. Los montones que habían visto antes eran deliberados valiosos y estaban ordenados con pulcritud, pero este bulto parecía diferente. Este parecía más privado que los demás, como algo en lo que Parker se hubiera envuelto o que confiara en muy pocas personas para que lo manejaran. La tela tenía pliegues tenues a lo largo de los lados, lo que sugería que había sido abierta al menos una vez, antes de ser atada de nuevo. Eso significaba que el lugar donde estaba colocada no era solo un escondite rápido, sino que era algo que Parker volvía a comprobar de vez en cuando. Tal vez fuera solo para comprobarlo moverse, o quizá para asegurarse de que seguía allí, pero la idea de que Parker hiciera personalmente ese nudo añadía una capa de seriedad al pequeño objeto del rincón. Nadie lo cogió, no porque tuvieran miedo de lo que había dentro, sino porque tocar algo que se había hecho con cuidado era como cruzar una línea. El bulto no formaba parte de la razón por la que estaban en la cabaña, que a esas alturas hacía tiempo que habían olvidado. No formaba parte de los recuentos habituales de oro, ni de las comprobaciones de caja fuerte, y parecía algo destinado a permanecer oculto hasta que Parker decidiera lo contrario. Alguien preguntó en voz baja si debían llamar a Parker de inmediato, pero los demás no respondieron, probablemente porque todos pensaban lo mismo. Abrir la caja fuerte ya les parecía más de lo que debían hacer, pero marcharse sin saber todo lo que contenía tampoco les parecía bien. El bulto tan quieto contra el acero les pareció la siguiente parte de la historia para la que no estaban preparados, porque en ese momento los miembros de la tripulación se quedaron mirándolo, cada uno intentando adivinar qué guardaría Parker así envuelto. La caja fuerte ahora tenía capas, empezando por el objeto pulido, las pesadas pilas y el pequeño pero cuidadosamente atado paquete apartado de todo lo demás. Fuera lo que fuese lo que había dentro, sabían una cosa con seguridad: Parker lo había colocado allí intencionadamente, y lo que fuera que contuviera, le importaba lo suficiente como para esconderlo donde casi nadie miraría. Mientras deliberaban sobre lo que tenían en la cabeza, uno de los hombres apartó el fardo envuelto, y algo delgado se deslizó desde detrás de él y aterrizó suavemente en el fondo de la caja fuerte. Era un sobre, parecía viejo pero no dañado, y se mantenía plano como si lo hubieran colocado allí con cuidado. El papel del sobre estaba ligeramente amarillento en los bordes, como de los que llevan mucho tiempo guardados pero nunca olvidados. Lo que más tarde les llamó la atención ya no fue el sobre, sino el sello que estaba prensado en la solapa. No era un sello de una empresa minera, porque lo habrían reconocido al instante, y tampoco era una marca de banco ni nada relacionado con el papeleo que solían manejar en el campamento. Era un pequeño sello redondo que había sido prensado limpiamente con un símbolo que ninguno de ellos reconoció a primera vista, lo que hizo pensar a algunos de ellos que se trataba de un emblema personal, de esos que alguien usaría solo cuando algo fuera lo suficientemente importante como para marcarlo en privado. Evidentemente la cera del sobre se había endurecido hacía tiempo, dejando una nítida impresión en el centro, pero no mostraba grietas ni roturas. Quienquiera que lo hubiera sellado lo había hecho una vez y sabía que nunca tendría que abrirse por accidente, a menos que estuviera en manos de quien fuera. El sobre también parecía más grueso de lo que parecía, y no estaba relleno. Tenía el peso justo para dejar claro que había algo dentro, algo plano, que podría ser un documento, un certificado o algo más inusual. Uno de los hombres lo levantó con cuidado, sujetándolo por los bordes para no romper el sello. El sobre no se doblaba con facilidad, lo que significaba que lo que había dentro no era endeble. No era una carta ni una simple nota, porque parecía estructurado y tenía un propósito. El símbolo en la cera se veía más limpio bajo la luz, mostrando líneas simples que formaban una figura que ninguno de ellos podía ubicar. La forma no era llamativa, ni parecía misteriosa de una manera dramática, solo fuera de lugar, o nos atreveríamos a decir fuera de lo común para cualquier cosa que Parker solía tener cerca.
No coincidía con sus carpetas habituales, ni con sus formas estampadas, ni con ninguna etiqueta que hubiera usado alguna vez. Intercambiaron miradas silenciosas entre ellos, cada uno tratando de entender por qué Parker escondería un sobre como este detrás de un fardo envuelto y lo metería más profundamente en la caja fuerte, en lugar de guardarlo en su despacho o archivarlo con el resto de sus documentos importantes, porque estaba claro que se trataba de algo muy importante. Fuera lo que fuese lo que había dentro, Parker quería claramente que se mantuviera separado y privado, que no se perdiera. Y por primera vez, desde que se abrió la caja fuerte, se dieron cuenta de que este sobre podría ser la verdadera razón por la que Parker había sellado tan herméticamente la caja fuerte. No por el oro que albergaba cada temporada, ni por los fardos, sino por este único sobre, con un sello que no pertenecía a nada en su mundo. Cuando por fin dejaron a un lado el sobre sellado, uno de los hombres se atrevió a meter la mano en la caja fuerte, tanteando la esquina trasera en busca de más sorpresas. Sus dedos rozaron algo liso y más frío que el resto del metal del interior de la caja fuerte. Hizo una pausa, luego tiró suavemente, y un objeto pequeño y plano se deslizó hasta quedar a la vista. No era oro, no era dinero en efectivo, y no era nada que hubieran visto guardar a Parker antes. La pieza estaba metida dentro de una fina funda protectora de las que usan los coleccionistas para evitar que el polvo y el aire entren en contacto con la superficie. Cuando la funda captó la luz, pudieron ver un tenue contorno a través del plástico que parecía una forma, un dibujo, y algo lo bastante detallado como para que alguien hubiera querido conservarlo en perfecto estado. Lo levantó con cuidado para ver que el objeto que había dentro era del tamaño de una mano, hecho de un metal oscuro y envejecido pero pulido en los bordes, como si lo hubieran manipulado muchas veces antes de guardarlo. El diseño que había en él era preciso, no decorativo ni aleatorio, sino intencionado. Parecía un medallón o una placa, pero no de ninguna tripulación o compañía minera que reconocieran. Uno de los otros hombres se inclinó más cerca tratando de estudiar las marcas, pero todo lo que pudo ver fue que las marcas eran limpias, nítidas y antiguas, pero no desgastadas por el tiempo, y tampoco algo recogido casualmente. Esta era la clase de pieza que alguien heredaba o compraba en privado, lejos del ruido del mundo minero. Había pequeños números grabados a lo largo del borde y un símbolo en el centro que no coincidía con nada de su trabajo diario. No parecía proceder de un yacimiento minero ni algo encontrado en el río. Lo más sorprendente de este último hallazgo era lo bien conservado que estaba. Incluso a través de la funda protectora, la superficie parecía intacta, sin arañazos ni abolladuras, como si se hubiera mantenido oculta con el único propósito de asegurarse de que permaneciera exactamente como estaba. Intercambiaron miradas lentas y perplejas porque el Parker que conocían coleccionaba oro, coleccionaba equipos y coleccionaba tierras. Pero esto era nuevo y no formaba parte de su mundo, al menos no del mundo que conocían. Alguien susurró finalmente lo que todos los demás pensaban, pero no querían decir en voz alta. Mencionó alguna vez que poseía algo así. La respuesta estaba clara en su silencio, porque Parker nunca había dicho una palabra sobre algo como lo que estaban viendo, ni mientras estaban en el campamento durante los largos turnos, ni en los momentos tranquilos en los que miraban mapas o pesaban oro. Esta pieza se había mantenido totalmente separada de todo lo demás que valoraba porque estaba escondida en lo más profundo de su caja fuerte detrás de fajos y sobres que nadie debía mover nunca. Y ahora que la tenían a la vista, comprendieron que esta única pieza cambiaba el significado de todo lo demás que habían encontrado en esa caja fuerte. Esta pieza final era lo único que Parker había decidido proteger más y lo único que se suponía que nadie debía saber que tenía. Colocaron la misteriosa pieza sobre una superficie plana, manteniéndola dentro de la funda protectora, mientras intentaban comprender lo que estaban viendo. Uno de los hombres sacó instintivamente su teléfono, no para hacer fotos, sino para buscar tranquilamente tecleando las pocas marcas que podía leer a lo largo del borde. No esperaba que apareciera nada claro, porque la mayoría de los objetos tan antiguos o tan específicos rara vez tenían información directa en línea. Cuando se cargaron los resultados, sus ojos se entrecerraron. Los demás se dieron cuenta de su silencio
y se reunieron a su alrededor para saber qué había encontrado. Dio la vuelta al teléfono para que pudieran ver lo que él había visto y que le había puesto así. Los diseños y los números coincidían con las imágenes de un archivo de coleccionistas especializados, un catálogo en el que figuraban piezas históricamente raras, que circulaban en privado entre museos y compradores particulares y se vendían en unas pocas casas de subastas de alto nivel. El artículo exacto que tenían en sus manos aparecía allí una sola vez con una breve nota. Extremadamente raro, uno de un número limitado producido cuyo valor se estima en varios millones dependiendo de su estado. La sala se quedó en silencio. Nadie habló, nadie se movió. Era una incredulidad silenciosa y firme de las que retienen a una persona porque la verdad es demasiado grande para procesarla inmediatamente. Volvieron a mirar el objeto que descansaba en la manga sobre la mesa. No parecía estridente ni extravagante, sino que tenía una forma sencilla, un tamaño modesto, y era completamente discreta, a menos que se supiera exactamente lo que era. Ese aspecto discreto hacía que la cifra que aparecía en la pantalla fuera aún más difícil de asimilar para cualquiera de ellos. Unos cuantos millones era lo que veían en Internet, pero las cifras que aparecían bajo la imagen de personas que sabían de ella sugerían que era más que eso para una pieza que nunca habían visto antes y que no habrían visto, porque Parker la había escondido detrás de todo lo demás que había en la caja fuerte de no ser por la inspección de esta. Algo que él no había mencionado, ni de pasada ni una sola vez, ni siquiera durante largas conversaciones sobre sus planes o inversiones. Uno de los hombres susurró: ¿Ha estado guardando esto todo este tiempo? Otro negó lentamente con la cabeza. ¿Por qué esconder algo que vale tanto? Sabían que Parker era cuidadoso con sus objetos de valor, y sabían que respetaba el peso de cada onza de oro que sacaban de la tierra. Pero esto era diferente. No era oro, sino un pedazo de historia. Se trataba de un tesoro de coleccionista privado que cualquiera llamaría para tener. Era el tipo de objeto que no viajaba abiertamente, no cambiaba de manos con facilidad y no pertenecía a una caja fuerte ordinaria de un lugar de trabajo. Miraron el sobre aún cerrado con el extraño sello, el bulto cuidadosamente envuelto, y luego alrededor de la habitación a todos los demás detalles silenciosos en los que nunca antes habían reparado sinceramente. Pequeños arañazos en el escritorio, una tenue línea de polvo, que parecía deliberadamente imperturbable, una llave olvidada metida en un rincón. Cada detalle antes sin sentido se sentía ahora como parte de un rompecabezas cuidadosamente organizado, hilos que de alguna manera se conectaban de formas que no habían visto antes. El valor que aparecía en la pantalla no les impactó por la razón que la mayoría de la gente podría esperar. No era el dinero en sí. Al fin y al cabo, los mineros del oro entienden el peso del valor mejor que la mayoría. Lo manejan todos los días en pepitas y barras, en afirmaciones que podrían convertir en nada, o en todo, toda una vida de trabajo. No, el shock procedía de algo más insidioso, más desconcertante. Procedía de la pregunta que planteaba una pregunta a la que no podían responder por más vueltas que le dieran en la mente. ¿Por qué Parker había ocultado así algo que valía millones? ¿Por qué nunca se lo había dicho a nadie? Nunca había insinuado nada. Nunca había dejado ni un susurro. Por primera vez, desde que abrieron la caja fuerte y vieron su contenido, el peso de ese contenido les presionó de una forma que no tenía nada que ver con el peso físico. Era más pesado que cualquier lingote de oro que hubieran levantado, más pesado que cualquier estaca reclamada que hubieran llevado a través de escarpadas colinas y frías y polvorientas minas. Era el peso de los secretos de las decisiones tomadas en silencio, de la incomprensible profundidad de la confianza o quizá del engaño que Parker había llevado solo. Y sin embargo, a pesar de la enormidad del descubrimiento, a pesar de las vertiginosas implicaciones, ninguno de ellos pudo evitar la sensación de que aquello no era más que el principio. Aquello era el umbral de algo mucho más grande, algo que iba más allá de las cifras de una pantalla, más allá del valor del oro, hacia algo que era a la vez aterrador y electrizante. La caja fuerte había sido una puerta, no una conclusión.
Cada mirada al sobre, al fardo, a los detalles silenciosos y aparentemente triviales que les rodeaban, susurraban la misma promesa que la historia que Parker había dejado atrás estaba lejos de terminar y que apenas empezaban a comprender el peso de lo que realmente significaba.